Feminismo en la ciencia, creando nuevos mundos. Prácticamente casi cualquier cosa en este planeta está en constante cambio. Esto depende muchísimo de los valores e ideas que existan en ese momento. Lo mismo sucede con la ciencia, por eso hoy les vengo a presentar la sección que llamé Creando nuevos mundos en la ciencia, movimientos sociales. Aquí hablaré sobre diversos movimientos sociales que han cambiado el modo y la manera de hacer ciencia. Hablaremos de movimientos como la homosexualidad, el racismo y también sobre temas políticos y económicos que han cambiado todo el entorno de la ciencia. Y hoy, 11 de febrero, por ser el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, hablaremos sobre el feminismo para celebrar. Este día se celebra desde el 2012 y es una fecha para celebrar el acceso y la participación plena e igualdad de las mujeres y las niñas en la ciencia. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Pero bueno, comencemos con el feminismo en la ciencia. Históricamente, la ciencia en el mundo ha sido dominada prácticamente solo por hombres. Increíblemente, en la actualidad se sigue pensando que los niños prefieren la tecnología y la ciencia más que las niñas. Este estereotipo se refuerza constantemente en los medios de comunicación, en el entretenimiento y en el mercado laboral, e incluso en la educación y en la familia. Existen muchísimos estudios que avalan que los estereotipos de género son la principal razón de que la presencia de las mujeres sea tan reducida en la ciencia. Y es que esto inicia desde que somos pequeñas. En las escuelas, sin importar el nivel, desde el kinder hasta el posgrado, existen diversos sesgos y estereotipos que van desde el contenido que se muestra en las clases hasta las actividades recreativas o la forma en la que se habla a los alumnos. Por ejemplo, desde pequeñas a las mujeres se les suele alejar mucho de la ciencia o de la tecnología o cuestiones relacionadas con la matemática. Por ejemplo, en la primaria yo estaba en una escuela de puras mujeres y las actividades recreativas que había pues eran tipo cocina, baile, costura. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Otro ejemplo es como en las secundarias, que a veces, bueno, por ejemplo en la mía había un taller de costura y había taller de carpintería. Obviamente todos los hombres querían ir a la de carpintería porque cuando te tocaba en costura pues te veían como raro, ¿no? Porque es lo que un hombre hace. Y bueno, en algunos casos a veces se puede elegir. Y a lo mejor tú dirás, bueno, pues es que tú estás eligiendo esto, ¿no? Pero la realidad es que, como les digo, que desde el inicio te van como sesgando a un cierto camino, te cortan las otras salidas, de modo que te van encaminando sin siquiera demostrarte todas las herramientas. Una de nuestras grandes conquistas fue penetrar la educación superior. Tener acceso a este tipo de educación provocó que la participación de la mujer creciera muchísimo en el mundo laboral y en el académico. Sin embargo, a pesar de ya haber superado esta fase, sigue habiendo muchísimos estereotipos y problemas a través de todo este mundo nuevo. Algo que solía suceder muchísimo era separar las carreras por sexo. Por ejemplo, si tú piensas en una ingeniería, lo más seguro es que pienses en un ingeniero. Es extraño que haya mujeres ahí. Hasta la fecha, lo más seguro es que el salón se encuentre conformado por la mayoría de hombres y si acaso una o dos o tres, ya es mucho, mujeres. También otro ejemplo es cuando inició el psicoanálisis. El psicoanálisis se hizo, pues es algo que el padre incluso es un hombre. Todo fue como generado por los hombres y por lo general el psicoanálisis infantil era el que se le daba a las mujeres o el que se les dejaba como estudiar más. O por ejemplo, también pasaba mucho con los doctores. Ahorita ya se ve que hay más doctoras, ¿no? Pero solía ser mucho que las mujeres estudiaban solo enfermería y los hombres, pues, como doctor, ¿no? Y era raro ver mujeres en medicina y era raro ver hombres en enfermería. Y no es que ninguna de estas carreras tenga más dificultad una que otra. Yo no intento decir eso, sino que simplemente cada una tiene su dificultad y no debería ser separada por sexos porque pues no tiene nada que ver. El estudio de estas disciplinas no depende de qué sexo tengas. Ser hombre o mujer no te hace más o menos capaz
de poder estudiar estas carreras. Y bueno, creo que ahora ya no se ve tanto la distinción entre estas carreras. Les digo, ya hay doctoras, ya hay ingenieras, pero sigue siendo muy poca la presencia de las mujeres en estas áreas. Por otra parte, otro de los problemas que solemos tener tanto en la educación como en la parte laboral es la maternidad, ya que difícilmente es compatible con el trabajo. Presentar un embarazo y el periodo tanto pre como postnatal suele ser como una desventaja o verse como una desventaja en un currículo comparando con los hombres. Y bueno, en la ciencia en muchos casos las mujeres llegan a tener que elegir entre ser científica o madre. En muchos lugares ya hay como programas en los que, bueno, simplemente si sucede te tienen que dar el tiempo necesario para pues que lleves a cabo el proceso con ninguna dificultad. Y algo que yo no sabía, que hace poquito me enteré, es que también incluso hay para los hombres, porque claro que la paternidad también es importante. Y bueno, al menos en la UNAM sé que hay 2 semanas, creo, les dan. Después de que nace su bebé pueden elegir 2 semanas para pasarlas con sus hijos, que para mí creo que es muy poco tiempo, creo que debería ser más. En otros países suele ser 1 mes, pero bueno, al final es algo que les compete a ambos y pues claro que la mujer tiene como más dificultades porque pues tiene que recuperarse, pero bueno, no en todos lados se tienen estas ventajas o bueno, derechos, lo cual hace pues más difícil para la mujer pues poder seguir con este tipo de carreras, que son carreras que demandan muchísimo tiempo tanto en el laboratorio como en el aula. Y bueno, si a todo esto le sumamos el acoso sexual laboral y académico, bueno, todo este conjunto de factores se vuelve algo importante para ser una razón de la deserción de la mujer en la ciencia. Por otra parte, existe también un sesgo en la investigación biomédica donde los sujetos suelen ser mayormente hombres que mujeres. Esto no se da precisamente porque digan, ay, no quiero mujeres en mi estudio, sino que simplemente sucedió. Pero bueno, lo importante de esto que quiero que se lleven es que ya existen como ciertos protocolos en los que si sabes que tu estudio afecta o puede afectar el que sea de un sexo u otro, se tiene que tener una consideración de equidad de género. O sea, si tú necesitas 100 personas, tienen que ser 50 mujeres y 50 hombres. ¿Esto por qué? Algo que es claro e irrefutable es que muchos procesos bioquímicos, celulares y fisiológicos son muy diferentes dependiendo del sexo, y esto se tiene que considerar en cualquier estudio. Estos estudios que se llegaron a hacer en el pasado, en los que mayormente era solamente la población que se muestreaba eran hombres, pues no se puede como que definir si realmente son verídicos los resultados, porque puede que haya alguna diferencia en estos dos. Por ejemplo, las deficiencias cardíacas. Ahora se sabe que las mujeres tienen síntomas muy diferentes al de los hombres. Todavía está como que en estudio, pero sí se ha visto una diferencia en varios estudios. Hay algunos que dicen que pues no hay ninguno y hay muchos otros que dicen que sí, hay como un debate, pero el chiste es que al final sí hay cosas en las que puede afectar el sexo de la persona y que se tienen que estudiar de una manera diferente. Otro problema que solía haber era el opacamiento de la mujer en la ciencia. Creo que hoy en día ya no sucede tanto, espero que ya no suceda. Pero bueno, existen muchos ejemplos y bueno, por mencionar algunas mujeres grandes en la ciencia, está Hipatia, Ada Lovelace, Marie Curie, Rosalind Franklin, Katherine Johnson, Dorothy Vaughan y Mary Jackson y Margarita Salas. Y bueno, ustedes dirán, ¿cuál es la solución? En primera, pues seguir incentivando la participación de las mujeres en la ciencia en general, tanto en la parte académica como en la laboral. Y bueno, ya existen algunos programas que se dedican a hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, pues en algunas escuelas ya tienen como una tasa de equidad de género en la que pues para cada carrera tienen que haber cierto número de mujeres y de hombres, para las becas también. Entonces pues esto de cierta manera ayuda un poco en las probabilidades de poder estar más en este ámbito. De este modo pues inspiramos a otras niñas o mujeres que están en el camino de elegir lo que quieren ser.
Otra muy importante es recuperar del olvido a todas estas mujeres importantes que fueron opacadas por alguna razón en el pasado. Y bueno, para esto ya existen incluso algunos premios, por ejemplo, que se les dan a estas personas como un reconocimiento. Y la otra solución, y creo que es la más importante, es la deconstrucción académica o la deconstrucción de la academia. Porque bueno, esto no se trata solo de qué decimos, sino también de cómo lo decimos. Se trata de que haya una educación desde los primeros niveles hasta el nivel superior en el posgrado que sea llevada con equidad de género. Y esto se refiere a quitar estos estereotipos en los que, no sé, por ejemplo, las ingenierías son para hombres, o que se haga menos a una mujer por el simple hecho de tener ciertos intereses diferentes a los que podrían considerarse como algo femenino, y como profesores que se tenga la facilidad de palabra para tratar a todos por igual. Con respecto a la parte del acoso sexual, tanto académico como laboral, también ya existen muchas iniciativas para poder quitar este problema, pero sin embargo no siempre es tan eficiente, al menos aquí en México. Pero bueno, cada vez va mejorando el asunto, y pues lo que ayuda mucho a que siga avanzando todo esto es pues que sigamos insistiendo. Y bueno, yo sé que con la pandemia ha sido un poquito más complicado todo este tema, pero pues tenemos a nuestro lado a las redes sociales, entonces pues hay que aprovecharlas. Si eres creador de contenido o demás, pues puedes platicar sobre todo este tema del feminismo. Y bueno, yo hablo sobre el feminismo en la ciencia porque es en el ámbito en el que me desenvuelvo. Pero bueno, esto se puede derivar a muchísimos otros aspectos. Creo que es muy parecida a la historia en cualquier otra ciencia que no sea biológica, porque prácticamente pues es lo mismo. O sea, lo que quiero que se lleven de este video es que pues el feminismo en la ciencia se refiere a todo el contexto que tienen las mujeres para poder pertenecer a la ciencia, y que al final pues tiene que ver con todo lo que sucede en la sociedad, de cómo nos ven, cómo nos tratan y las oportunidades que se nos dan para poder participar o pertenecer a ella. Yo creo que afortunadamente, a pesar de tener todas estas cosas de la sociedad y de el entretenimiento a mi alcance, pues mi familia me ayudó muchísimo a siempre pues luchar por lo que quería hacer, y pues por eso es que estoy aquí. Pero pues siempre llegó un momento en el que a lo mejor a veces dudábamos, ¿no? Y bueno, además en mi carrera, en mi salón, justamente en mi salón, casi todas somos mujeres, lo cual a todo el mundo impresionaba, era como wow, ¿no? Y la verdad es que sí, ya ha crecido muchísimo la comunidad de mujeres en la ciencia, pero pues de todas maneras sigue habiendo ciertos estigmas por ahí, y pues les digo, hay muchos problemas que a pesar de que ya tienen, digamos, una media solución, no están del todo pues solucionados, y pues se sigue luchando por un mundo en el que realmente se nos den las oportunidades y las herramientas pues que necesitamos para poder encaminarnos en esto, ¿no? Ay, de verdad que les quiero hablar de un montón de historias, pero porque estuve leyendo sobre todo esto y está muy interesante, pero pues no me da tiempo. Pero bueno, en mis redes voy a estar subiendo este tipo de videínes, de historias de las brujas, por ejemplo. También en TikTok les voy a estar hablando sobre las mujeres feministas que impulsaron todo el feminismo en la ciencia, y más sobre la historia de las mujeres que les mencioné que pues fueron opacadas en el pasado, y tal vez a lo mejor por ahí incluye otras más. Y bueno, también hay películas de hecho sobre algunas de ellas, entonces también se las voy a estar recomendando en TikTok, en Instagram y en Facebook también subo los videos un poquito tarde después, pero sigan en mis redes para que se enteren más de todo eso. Estoy abierta a cualquier comentario o pregunta que tengan, por más absurda que crean que parezca, de verdad díganme. Y pues platíquenme sus experiencias, si son científicas o si les interesa estar en la ciencia. Quiero que me platiquen como cuál es su experiencia, qué tanto sintieron que la sociedad o la educación o su familia incluso las ha hecho cambiar de opinión o las ha ayudado a guiar su camino en esta área. Y pues bueno, eso es todo. Les digo, síganme en mis redes. También ya suscríbanse, por favor. Cuando llegue a 100 suscriptores, voy a hacer un giveaway. Ya casi llegamos. Ayúdenme a llegar. Esto es todo. Adiós.